El entrenamiento va a cubrir adicionar información acerca de las prevenciones. Otra de las cosas es cuál es el futuro. Cuáles son las recomendaciones que tenemos. Después de esta reunión vamos a tener otra conversación más adelante. Cómo nos incorporamos lo que han estado haciendo este trabajo y quién puede costear la competencia de este programa. El cuidado de niños, relaciones. No tenemos de respuestas ahorita. Estamos buscando junto a todo eso, lo siguiente. ¿Por qué estamos aquí hoy? Podemos tener preguntas sobre el registro, cómo el Estado se está adaptando a esto. Ah, Hay una oportunidad para la credencial de la certificación del protocolo para los trabajadores de la salud de Wisconsin. Hay algún tiempo el Departamento de Salud, la División del Medicare, preparar a los trabajadores a los pasos necesarios creados del Medicare, los beneficios, para que podamos nos regresen el dinero para el 2028. El Medicare tiene que determinar si te puede regresar el dinero. Hay un proceso para crear los beneficios del Medicare, determinaciones, incluyendo las credenciales, y por eso estamos aquí para hablar de eso, porque los profesores de la salud colectivamente no tienen la mejor opción para el trabajo de trabajo. No es nada que podamos hacer. Los, las personas de Medicare ellos tienen otros recursos, otros estándares, otros son propios de ellos. Voy a dejarlo hablar y voy a hablar de Leslie y Penelli. Gracias, Jessica. Vamos a empezar nuestras diapositivas ahorita. Vamos a estar hablando de todas las cosas acerca de la justificación que es, por qué importa, por qué no cómo se hace y las decisiones que se toman. Para la primera 6 meses nos vamos a presentar las luego, si me permite decir, que la directora del programa de ediciones, tengo más de 20 años de experiencia. Trabajo con la industria, personalmente estamos trabajando para que eso más aquí con los trabajadores están de salud. Voy a pasárselo por aquí para que se presente un cuestionario. Soy un doctor de emergencia y ahora soy el, ah, bastante que con las certificaciones, trabajando cómo trabaja esto, cómo impacta esto en diferentes estados. Espero compartir alguna de la información y después tener unas preguntas o discusiones. Vamos a empezar aquí con esta aquí. Vemos el centro escolar que trabaja o quienes trabajan trabajadores de la salud en instantes. Las perspectivas impactan directamente al trabajo y a la comunidad que se sirve.
Y al mismo tiempo también hay muchos diferentes roles aquí en esta reunión. En este momento, conseguir en lo que estamos pasando por en este material, de trabajar con este trabajador de la salud del buscante, o está ayudando, o está trabajando con las fuerzas, o los sistemas que se tiene, o el rol que se hace, la experiencia de estas conversaciones. Antes de que nos empecemos con la certificación, voy a empezar con los experimentos. Al corazón de esto, ¿quién tiene la decisión? O cómo afecta la decisión. Ellos, esto impacta el trabajo, los registros de trabajo, el pago, a pesar de que ustedes no le manden no manden dinero, o el médico no les remunera. esto- Esas son las decisiones que impactan cuando nosotros contratamos los vuelos de expectativa. Esto no realmente refleja la realidad del trabajo. Podemos intencionalmente crear barreras, pero aquí en el estado de Houston es una diferencia. En este momento podemos crecer y levantar la voz de los trabajadores de la salud en el liderazgo definitivamente de la casa de trabajo para ir adelante, porque últimamente esto también hace que vayan moldeándose las decisiones. Una de las mayores maneras es la decisión, la póliza de certificaciones de la única manera. La certificación, la influencia que cuenta y que no cuenta, afecta como otros entienden el valor del rol. En algunas oportunidades de trabajo pueden abrir la certificación, las puertas de empleo, y las otras puede crear una barrera porque los requisitos no son accesibles. Si usted ve esto, la certificación de trabajo enfatiza esto primero. Esto puede abrir puertas y cerrar puertas. Esto es muy importante, la certificación impacta el pago de los trabajadores. Nosotros queremos clarificar: la certificación no es neutral, activa otras formas. La mejor o peor. Ah, por todos los Estados Unidos, los territorios, no hay una solo lugar, no hay una sola manera de apropiar o de llegar a los trabajadores de la salud. Hay muchos modelos que muchos requisitos. Estas son decisiones que pueden ser ah, en mezcla de factores definitivamente que más se tendrían como político, los fondos disponibles, la influencia, los grupos de trabajo. Esto es muy importante porque esto significa que la certificación, I'm sorry, lo que yo quiero decir realmente, la certificación no evita, es inevitable puesto. Esta es una de las otras cosas que vamos a hablar. La tabla de construcción, va a haber una diapositiva aquí que dice que lo que va a decir aquí al final de la sesión, pero le puedo decir, puede esperar que se ponga la diapositiva, pero esencialmente para el final de la sesión
Al final de la sesión se va a tener un entendimiento claro que es la certificación como trabajador de la salud. Vamos a hablar acerca de la certificación, por qué la certificación importa aquí en Wisconsin, y que va a haber diferentes maneras, diferentes reglas y cómo los estados en diferentes maneras hacen esto. Mi voz es crítica y esto pasa. Voy a pasarle a Fernando para la certificación para que nos dé todos los detalles. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Me gusta, como había dicho ella, que como entender y compartir esto. Hay muchísimas palabras aquí que dice que se están mezclando y se está usando por diferentes personas. El campo de los trabajadores de salud son palabras que pueden usarse de diferentes maneras. Voy a ir por el vocabulario y lo que quieren decir estas palabras. Certificate, certificación, acreditación, y credenciales, todos se oyen iguales, pero tienes diferentes significados. Esta es la primera distinción, certificado versus certificación. Esto es muy importante, las diferencias. Vamos a pasar un momento de eso. Certificado, recibir certificados como un programa, un entrenamiento, que no es lo mismo. Pero en el estado se puede completar un curso y es competencia y el Estado se la certificación necesariamente de una institución que esté revisada y confirmado la recognición profesional estándar para algunos trabajadores del Estado. Para personas, empieza a ser parte de un de identidad de un profesional. La siguiente término es un término legal, es un programa, es un nombre del gobierno que le da para trabajar profesionalmente. Los doctores, las enfermeras, los trabajadores sociales siempre se tienen que proveer una licencia. Los trabajadores de la salud no requieren tener una, una licencia. Eso se refiere a diferentes cosas legales, procedimientos, procesos, certificaciones, no es lo mismo que licenciatura. La gente en los hospitales o en el campo de la salud pueden tener diferentes consecuencias. Muchas de las personas necesitan licencias. La certificación es lo mismo que una licencia. Una credencial es como una sombrilla, cubre bastante esa certificación. Todo eso es bajo la sombrilla de la sombrilla. Todos los, todos los lobos son animales, pero no todos los animales son lobos. Es lo mismo como la certificación. Un ejemplo de esto, una diferente de credenciales es la registración, que son aprendices de programas, pero es nacional y se reconoce nacionalmente, pero no es lo mismo como en el Estado, uno de los certificados del Estado. Ah, Puede ser ah, elegible para algunos requisitos, la certificación, el Estado el Estado de Wisconsin tiene una certificación para trabajadores de la salud.
Vamos a hablar porque la certificación es importante. Se oye que muchas personas todavía están pensando ahorita acerca de la certificación. Espero que vayamos a crear y compartir el entendimiento de la certificación. Vamos a ver de qué es la certificación y vamos a hablar porque es importante entender el valor y tener esta conversación aquí en Wisconsin. Vamos a hacer lo que ellos están diciendo. ¿Por qué la certificación es importante? Una de las certificaciones, una de las decisiones Humberto, afecta directamente al trabajo, la paga y los ejemplos son, estos han decidido que no les pueden pagar como trabajador de la salud si no está certificado. Esto aquí en el está en corte. Algunos estados, el seguro han decidido que ellos regresarán el dinero al programa y los servicios deben ser certificados. De personas certificadas. Cuando la certificación ya sea creada, puede ser un requisito para el trabajo. En estos ejemplos, la certificación impacta la fuerza del trabajo. Segundo, hay muchos, segundo, la certificación en estos estados es una decisión si ellos quieren ser parte o con o sin las trabajadores de la salud. ¿Queremos la certificación o no la queremos? Tenemos que estar de acuerdo todos o no. Nosotros tenemos, los trabajadores de salud deben de tener su voz y que sea escuchada alrededor de la certificación en la fuerza de trabajo. Si ustedes saben lo que está pasando alrededor, pueden ustedes trabajar para la certificación. Ah, Puede haber muchísimas reglas y decisiones que crean barreras a oportunidades porque la gente empieza a todos los días empieza a entender y empiezan a entender que la certificación es el primer paso para dar su voz y las reglas. Como Leslie empezó, la certificación está diseñada, puede conectarse con el pago del Medicaid y Medicare y los trabajadores de la salud. Ellos definitivamente pueden crear oportunidades. Estos no son beneficios garantizados, pero dependen de la certificación. O sea, usted envuélvase en la conversación y ayude a la certificación. Al mismo tiempo puede ser consecuencias reales de la certificación. En otros ejemplos, los requisitos que se han creado que crean barreras para la fuerza de trabajo. En algunos estados se requiere que los trabajadores de la salud pasen su chequeo personal de los antecedentes en orden para que sean certificados. Muchos de los trabajadores han estado trabajando aquí por décadas y ellos no son, no les hacen eso. Algunas veces son las, las, los costos para la certificación. Eso detiene a los trabajadores por el ajuste que tienen que hacer del dinero. Hay algunos riesgos de la certificación que pueden hacer que los vean menos roles. Puede crear muchas cosas orgánicas, pueden pasar realmente la clase de esto puede crear, la certificación puede ser igual o verdad que los trabajadores de la salud versus o contra de las personas que lo han estado haciendo por años sin una certificación, el contexto de una certificación también puede que los trabajadores de la salud
no busquen en la etiqueta de certificación. El punto de esto es que vamos a tomar más, vamos a tener más pláticas para planear la identificación de estos riesgos aquí en Wisconsin para ver si am, las oraciones que por explicar, porque la certificación es corta, las decisiones hechas con los trabajadores de la salud verán diferentes de la certificación. Y la voz de ustedes es importante, las decisiones de las certificaciones algunas veces pueden ayudar a la fuerza de trabajo de Wisconsin. Ahora vamos a, ya que hemos hablado de las cosas fundamentales, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo es creada? No todos los estados son iguales exactamente, pero va a ser al contenido de su estado. Hay algunas cosas, hay unos elementos comunes. Puede hablar de la misma, del corazón de las mismas cosas, pero pueden ser diferentes y pueden ser estructuras de gobierno. ¿Quién califica para eso? La agilidad, cuántas horas de entrenamiento se requiere, la competencia, cuáles son, cómo son los programas, cuáles son el corazón de la competencia, las habilidades, las expectativas, la certificación, va a ser educación continua, voluntario, mandatorio, los trabajadores de salud en el estado. Esto crea demasiado. Yo quiero quiero conseguir la certificación o no, los requisitos, todos los estados, que hay que renovar, um, que se renueva la certificación a varios años. Todas estas son las pólizas de decisión de algunas que tenemos que hacer y es un poquito está escrito en esto. Hay dos maneras de ver esto. Tienen el modelo del Estado. El modelo del Estado es cuando la agencia del Estado le, es el principal del proceso de la certificación. Este modelo seguirá el Estado tener la, la aprobación final y la certificación, el proceso y todos y eso que dice que no lo va a hacer solo. La agencia le ayudará para que la certificación ah, se consiga. Los trabajadores de la salud, los empleadores, todo ello son importantes en el proceso de la certificación. Prestación, la el- el- las personas, independientemente, una organización es la que lleva el liderazgo de esta. Este modelo es más flexible, pero estar con los empleados agencias de Estado, el Departamento de Salud. Nosotros creemos en la certificación del Estado. Estamos de acuerdo que sea una forma buena de reconocer la certificación de los trabajadores de la salud. Son conscientes. Este modelo es automáticamente mejor que el otro, depende de las metas de la certificación en los estados y que sea posible en el estado, en el contexto del estado de Wisconsin. Le voy a dar cuatro diferentes ejemplos del estado, de la certificación del estado, para que tengan un poquito, para que vean un poquito. Tenemos Texas, el Departamento de Salud, ah, él lleva el programa bajo la regla.
o las leyes del Estado. Es parte del Estado. La certificación es obligatoria para cualquier trabajador de la salud. El entrenamiento requiere de 180 horas probadas de que sean de competencia basadas en el programa del Estado aprobado. Texas es uno de los más estrictos en la certificación. El siguiente es Massachusetts. También usa el modelo del Estado, pero la certificación en Massachusetts es voluntaria. El Estado maneja la certificación y apoyo del entrenamiento. Una de las cosas más Massachusetts, el entrenamiento requiere que para ser un trabajador o el código para un entrenamiento son 40 horas y el porcentaje de instrucciones. La experiencia, el entendimiento es parte de la fuerza de trabajo, de la enseñar la fuerza de trabajo. También continuar la educación es un requisito en Massachusetts. Carolina del Norte. Él usa un modelo privado de que no es del gobierno. Eh, North Carolina, la Asociación de North Carolina, lleva el programa y ellos son los dueños para la certificación del programa. La certificación en Carolina del Sur es voluntaria, no todo el mundo lo tiene que hacer. Si eso lo llena sus metas profesionales, lo puede hacer. Otro interés en la cosa de Carolina del Norte ha sido creada la certificación a niveles básico y después requiere otros entrenamientos básicos y después son a niveles avanzados, depende en la escala del trabajo de un trabajador social, del trabajador de la salud. Hay niveles que trabaja para individuales, la organización, son niveles que van avanzando. Después de que usted tenga su certificación básica, usted puede conseguir los niveles, puede ir avanzando a los siguientes niveles. Esa es Virginia, también está operada privadamente, pero es una legislación de Estado. Si el Estado dice que la legislación dice que vamos a decir que vamos a seguir las leyes, pero si la certificación de Virginia es voluntaria y va independientemente de las personas. También se renueva la certificación ahí. El modelo de Virginia va a cambiar muy rápidamente. Es lo que ya es lo que existe. Si la tiene por 100 años, no es eso. Este sistema va a cambiar. Espero que sea una manera rápida de conseguir la certificación. Las decisiones ya están hechas. Bueno, espero que las decisiones en algún momento tomen y los trabajadores de la salud sean parte de las decisiones de esto. Una de las cosas más importantes de la conversación, quién maneja o quién lleva las decisiones, ¿verdad? Una de las cosas más grandes, los trabajadores de salud no necesariamente deben estar involucrados en la decisión.
Hay una guía aquí que nos guía. eh, eh, ¿no? Una de las siguientes cosas que tenemos que poner atención son las señales de alerta. Eso es ver una bandera roja, las decisiones son hechas sin ah, la importancia de los trabajadores de la salud. Ah, Estén alertas a la a- accesibilidad y que no puedan dar ustedes su opinión. Tienen que hablar ustedes. Esta es una de las cosas que tenemos que ver. Los, ah, la certificación, el sistema son transparentes. No es el sistema que están infectando solamente, pero deben de ser confiables. ¿Qué es lo que cubrimos ahora? Esto, le pongan un nombre a esto, porque importa cómo trabaja la certificación, quién debe de estar involucrado en la decisión, de hacer las decisiones. Estas son las tres cosas que tenemos que recordar. La certificación no es lo mismo que completar un entrenamiento para recibir un certificado de reconocimiento. La certificación se ve diferente en cada estado, diferente modelo. Y tercero, como una certificación es diseñada para importar, para que pueda existir. ah, los trabajadores de salud deben estar involucrados desde el principio. Preguntas, aquí hay unas preguntas para considerar en el estado de Wisconsin, que se necesita, quién debe de estar involucrando de las decisiones, en las certificaciones, si seguimos adelante, que deben de incluir. Esas son las pequeñas. Gracias por su tiempo, por el trabajo que hacen. Esta conversación solamente es un paso. Esta es una de las oportunidades que tiene ahorita, que las queremos